Vivencias. Muy buenas tardes, Carmen, muy bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. ¿Y tú, Andreita? Muy bien, muy bien. Buenas Encantada tardes de recibirte como todos los miércoles y de continuar por estas mujeres, las sin sombrero, que comenzaste a hablar ya hace unos programas y ya en el programa anterior empezaste a detenerte sobre una artista de estas mujeres. Nos referimos a Maruja Mayo y vas a continuar con ella. Yo ya compartí fotos sobre su obra en las redes, material que tú, te agradezco, me enviaste, y bueno, y creo que sobre eso hoy te vas a dedicar. Sí, Maruja Mayo es apasionante, ¿no? Sí, sí, sí. Había, bueno, quien ve en las redes las fotografías de sus obras, que de pronto la pueden haber visto en el Museo del Prado. Claro. ¿Cuántas? Sí, sí, sí. Desde el Prado no. En el Museo del Prado hay unas cuantas en el Reina Sofía. En el Reina Sofía. Pero la gente va a mirar otras obras más conocidas. Claro. Y de pronto la deja de lado y es una de las mujeres pintoras surrealistas más importantes, ¿no? Y por otra parte, ella logró pintar como los grandes pintores, como Picasso, por ejemplo, claro, que podía pasar, o Dalí, de un clasicismo absoluto, sí, sí, y pintar, no sé, como Velázquez, sí, sí, y luego ir al otro extremo y pintar en una forma cubista o surrealista, en fin, ella también. Sí, sí, tuvo esa versatilidad, digámoslo, ¿no? Esa versatilidad absoluta. Ella está muy feliz porque con su amiga Concha Méndez, que era también de las Sin Sombrero, sí, un día la estaba pintando. Concha fue una modelo muy repetida, se ve que le gustaba mucho pintarla, sí, sí, y que ella tenía la paciencia de posar. Claro. Y una vez le hace un desnudo, y lo termina un cuadro estupendo. Entra la madre de Concha Méndez y dice, ay, por Dios, pero horrorizada, porque en claro, aquella época, sí, sí, los 30, esto parece la maja desnuda de Goya. Pero no lo dijo hablando en sentido de aplaudirla, claro, no, sino horrorizada. Pero Maruja se fue fascinada, claro, y a todo el mundo le decía, mi pintura ha mejorado tanto que la madre de Concha considera que soy como Goya. Claro, claro, fue un elogio lo que le dijo en realidad. Bueno, para ella, ¿no? Para ella fue un elogio. Para ella era un elogio. Bueno, fue una mujer que tuvo distintas etapas, por eso justamente las obras pasan por diferentes etapas, pero también dentro de estas etapas no tenemos que olvidar, que creo que lo mencionaste la vez pasada, que ilustró a grandes poetas. Grandes poetas, por supuesto, y también grandes obras de teatro, porque también pintó escenografías muy importantes. Y ella, que tuvo esa relación muy intensa de varios años con el poeta Rafael Alberti. Bueno, sí, le ilustró La pájara pinta, por ejemplo. Por eso. Lógico es que después ella tenía la facultad de, las relaciones de ella se terminaban, pero bien, ella seguía amiga de sus ex. Ajá. Vos decís que con Alberti además hubo una relación amorosa. Sí. Sí, bueno. Fue amante más de 5 años de él. Bueno. Pero no amante furtiva, no, era pareja. Eran pareja. Bueno, y luego cuando él conoce a María Teresa León y se enamora de ella, se separa de Maruja Mayo, pero continúan una relación, no digo de amistad íntima, porque María Teresa León le tenía muchos celos, claro, al extremo que cuando ella se vino, que también Rafael Alberti y tantos otros vinieron exiliados a Buenos Aires y viajaban a Punta del Este, que
recordarás que Alberti tenía la famosa La Gallarda, que está hasta el día de hoy en Punta del Este, claro. Por suerte, antes que lo tiren abajo. Y resulta que María Teresa León no quería que se mencionara el nombre. El nombre de Maruja Mayo. Ella no era tan abierta como Maruja, que continuaba... No, Maruja era un espíritu libre. Era un espíritu libre. Yo te iba a decir, es para que las mujeres que nos están escuchando tomen nota y apunten, ¿no? Sí, sí. Y además pensemos que las mujeres que nos están escuchando en el 2019. Exactamente. Y estamos hablando de una mujer que se desarrolló en los años 30. En los años 30. Claro. E incluso un poco antes, ¿no? Bueno, pero igual sigue siendo admirable. Creo que mucho más, si miramos en perspectiva, como decís tú, y tomamos la perspectiva de lo que fue en su tiempo, hoy la tenemos que reverenciar, ¿no? Naturalmente que sí. Y te digo más, la reverenciaban los poetas y los artistas en general de esa época. Ella era de ese núcleo privilegiado que, por ejemplo, ya no hablemos de su amistad, que lo hablamos en la audición pasada, de su amistad estudiantil, que es lógico, la forjó y se prolongó con Salvador Dalí, con la misma Concha Méndez, que era la mujer de Buñuel en esa época, y con Federico García Lorca. No hablemos ya solo de eso. Hablemos de Neruda, por ejemplo, que cuando él se instala en Madrid como cónsul de Chile, bueno, ella lo ayuda hasta a buscar casa. Ella es la que le consigue la famosa Casa de las Flores, que le llamaban, y allí hacen unas fiestongas, ¿no? Fiestas, en la cual van los artistas. Me gustó lo de fiestongas, me gustó. Eran unas fiestongas, porque no eran Carmen, sos tan graciosa. Bueno, lo que le llamaríamos fiestas temáticas, pero un poco exageradas, por decir las cosas con unas palabras suaves. Bueno, pero muy bien realizada. Fiestongas está muy bien puesto. Bueno, esas fiestongas eran más que divertidas, por lo visto. Me hubiera encantado estar ahí. Yo creo que a vos también, Carmen. No sé, eran un poco exageradas, pero bueno. No, pero por lo menos para pasar un buen rato, Hacer una hormiga para observar. Ahí está, para observar. Bueno, Neruda había traído de Java pieles auténticas. Él había estado anteriormente diplomático en Java, y había traído pieles auténticas de la selva virgen, y ellos armaban unas selvas y hacían unas fiestas surrealistas y se vestían con pieles de leones, con pieles de tigres, con pieles de yacarés. Y entonces, en medio de esa algarabía, había rugidos, gritos ancestrales, armaban una selva. Bueno, imagínate lo que era eso. En esa algarabía loca, de pronto dice que sonaba un timbrazo, y era un catedrático que vivía en el piso de abajo. Que venía a llamarlos al orden, me imagino. Que venía a pedirles por favor que rugieran más bajo, porque que no eran horas esas. Entonces dice que el poeta Luis Arnuda decía: a ese señor hay que invitarle a una copa de Valdepeñas la próxima vez. Bueno, dice que al sábado siguiente, y es interesante esta anécdota, porque a pesar de que pertenece a otro y no a Maruja Mayo, pero ella estaba en esa fiesta, y es más, ella lo cuenta en memorias de ella, parece que suena el timbre y ya se imaginan que viene el señor de abajo, el catedrático, a quejarse, ¿no? Entonces, Amparo Mut, disfrazada de bandera argentina, con una gasa blanqueazul, blanqueceleste, se acerca a la puerta para recibir la queja, ¿no? Pero el que llegó no era el catedrático, sino que era Federico García Lorca. Nada más ni nada menos. Y cuando ve aquella bandera humana, la toma de la mano, la lleva al medio del salón, manda a callar a toda esa concurrencia enloquecida. Y dice unas palabras muy proféticas.
dice, esta bandera argentina nos custodiará un día. ¿Sabes que lo dice a 8 días de la guerra civil? ¡Ay, qué increíble! Y realmente, toda esa gente alocada, con esos sueños surrealistas que los hacían vivir en la realidad, ese Alberti, José Bergamín, Neruda, todos ellos, Maruja Mayo, quedan así como congelados, vestidos de león, de tigre, de leopardo, y quedan porque comprenden que eso es una profecía, y realmente se cumplió, porque todos se fueron después al exilio, y la gran mayoría fue a la Argentina. Y por añadidura a Uruguay, porque venían mucho a Uruguay. Sí, y en parte ella varios años de su vida estuvo en el exilio. Sí, por eso mismo. Claro. García Lorca fue el que menos estuvo justamente, porque lo fusilaron, pobrecito. Que fue el profeta, diríamos, ¿no? Ahora, en esas alegorías, porque ellos les llamaban alegorías a esas fiestas surrealistas, alegorías a la amistad, ella ahí se cruza con Miguel Hernández, más ni menos con el gigantesco poeta Miguel Hernández. Claro, es lo que yo te digo, tomó contacto con los grandes poetas de la época. Sí, con poetas y artistas en general, porque también tuvo una relación con un escultor muy famoso, pero no me acuerdo el nombre. Bueno, entonces, Miguel, que era muy pobre, Miguel Hernández, había pasado tantas dificultades para llegar a Madrid, estaba sin dinero, viviendo en la miseria, durmiendo en la calle. Llegó a vivir bajo un puente. Qué increíble. Y Maruja lo recordaba diciendo que era como un fideo. Ay, mira. Tan delgadito, tan esmirreado. Pero ya era el poeta Miguel Hernández. Y todavía no era tan conocido, pero para los artistas era un genio. Claro, era un señor poeta ya en ese entonces, para ellos. Y entonces ahí ella se queda fascinada con él, con su poesía, y él queda fascinado con su arte. Claro. Y ahí se enamoran, pero no solo se enamoran, sino que inician una colaboración artística muy compenetrada, al extremo que Maruja se va con él por los campos de España. Él amaba, tú sabes que era un campesino nato, y entonces va a recorrer los campos de España, dice, fuimos los primeros que hicimos autostop. Claro. Y entonces lo subían en un camión, bajaban, se subían en otro lado, en fin. La cuestión es que Miguel Hernández la hace a ella, que era tan urbana, tener un contacto con la tierra de otra manera, y empieza a amar la tierra. Y entonces... eso capaz que se vio reflejado en sus obras de alguna manera. Se vio reflejado de tal manera que una de las obras que tú subiste, que creo, si mal no me equivoco, que es una que tiene unas mujeres con unas espigas de trigo. Bueno, y esa etapa que se llama Canto a las espigas, que tiene varias obras, hay una que no la subiste, pero que... las pueden buscar igual, googlear. ¿Cómo? Que las pueden buscar si no están subidas, googlear. Hay una que es una sola mujer, de la cual de sus manos salen espigas, y que es toda una alegoría que esa mujer que de su vientre sale un hijo. Entonces, realmente a ella la deslumbró por ese lado, y la deslumbró el pueblo también, porque dice que, supongamos, subieron a un camión y cuando llegaron, los campesinos le entregaron un ramo de flores y le pedían disculpas por el alojamiento que le brindaban. Claro. Entonces ella dice que ella recordó la frase del conde Kaiserling, que manifestó que la verdadera aristocracia de España estaba en el pueblo. No es menor la frase. No.
Bueno, entonces ellos tenían esa compenetración, te digo, y esa admiración mutua, además de ese amor que había brotado. Y él escribió una de sus mejores obras poéticas, que no es tan conocida, que es El rayo que no cesa, que la publicaron en 1935, la editorial Héroe, que eran propietarios Concha Méndez, otra de las íntimas amigas de ella y de las Sin Sombreros, y Manuel Alto Laguirre, nada más y nada menos. Y entonces él dice en ese escrito, la considera ella como un rayo, ¿no? Y dice, no cesará este rayo que me habita el corazón, de exasperadas fieras, de fraguas coléricas y herreras, donde el metal más fresco se marchita. No cesará esta terca estalactita de cultivar sus duras cabelleras como espadas y rígidas hogueras hacia mi corazón que muge y grita. Este rayo ni cesa ni se agota, de mí mismo tomó su procedencia y ejercita en mí mismo sus furores. De esta obstinada piedra de mí brota y sobre mí dirige la insistencia de sus lluviosos rayos destructores. Es una maravilla lo que le dice, porque es muy diferente a lo que le escribe a su novia de toda la vida, con la que él vuelve después, que es Josefina Manresa. Y luego ya sabemos que luego de reemprender su historia de amor con esa novia de toda la vida, Josefina, él muere en una prisión franquista de tuberculosis en 1942. Pero te das cuenta la relación profunda que tuvieron. Sí, una relación, pero me llama la atención y te escucho, digo, que con cada relación amorosa que tuvo, la hizo con una intensidad y que creo que también esa intensidad se ve en su obra pictórica, ¿no? Sí, cuando ella se dedica, por ejemplo, a entrar de lleno en el constructivismo de Torres García, que recuerdas que habíamos dicho que lo había conocido a Torres García. Cuando él se instala en España dice, tráiganme a Maruja Mayo, que tiene una obra personalísima. Sí, personalísima. Pero ella se enamora del constructivismo y realmente entra de lleno y de la proporción áurea. Y es más, cambia incluso su paleta. Pasa a una paleta muy torresgarciana en esa época. O sea, ella tiene cosas que son tantas que no alcanzan 2, 3, 4 audiciones para hablar de Maruja Mayo. Bueno, continuaremos hablando. A las 4 de la tarde... Continuaremos hablando, Carmen, porque realmente es muy interesante, y es muy interesante también otra de las obras que compartí, dentro de las que compartí hay una obra, Espantapájaros, que quiero que nos cuentes, que tiene un especial, se la vendió a alguien muy especial, y quiero que lo cuentes tú. Que André Breton. Claro. André Breton se enamoró. Bueno, mira, el poeta Paul Eluard, el primer marido de Gala, la de Dalí, el poeta Paul Eluard también le compró una obra de ese tipo, porque Espantapájaros es una etapa. Y uno de los Espantapájaros, el que publicaste, es el que compró André Breton. Pero otro que hay, si la gente lo busca va a encontrar, no es tan logrado, está un poco abigarrada la cantidad de vos que sos artista plástica, también lo vas a poder comprobar. Me parece, por lo menos a mí, más logrado el que compró Breton. Pero Eluard lo compra también. Fíjate que esos espantapájaros son todos de espectros. Entonces no termino de saber si ella quería decir espantapájaros o espantaespectros. No lo sabremos nunca, pero es muy logrado. Después tienen la de acróbatas equilibristas, que también hay una que pusiste que esa es muy torresgarciana. Tiene distintas formas, porque cuando ella se mete en el surrealismo, se mete así con la palabra meter, se sumerge, se bucea, se rodea de la cabeza a los pies.
y lo mismo hace cuando se se integra el constructivismo, lo mismo hace con todo, porque era una mujer que vivía todo con pasión y se entregaba totalmente. Y te digo más, con todo lo que ella pasó en su vida de todo tipo, ella, fíjate que a los 80 años se rompe la cadera, queda una cantidad de años inmovilizada, ella muere con 90 y pico de años, ¿no? ¿Y con qué vida, no? Sí, pero además rodeada siempre de la admiración de todos, y siempre maquillándose con mucho color, porque decía que el color era el que levantaba, mintiendo, porque era muy mitómana, pero mentía para divertirse. Mira. Se sacó la edad siempre, 10, 15 años, pero todos lo sabían y todos se reían, y ella se reía con ellos. Y la última frase de Maruja, ¿sabes cuál fue? ¿Cuál fue? A ver. Todos los días de mi vida han tenido un pedazo de felicidad. Creo que es una maravillosa frase para cerrar esta preciosa columna, Carmen, y para quedarnos pensando, nos dejás con un sabor espectacular, ¿no? Sí, yo creo que toda la gente tendría que pensar en una Maruja que hizo esos espectros, esos espantapájaros, en esa Maruja que pudo hacer las cloacas también, porque tiene una etapa de esas, en una Maruja que pudo hacer, como Rafael Alberti le escribió, la ascensión de Maruja al subsuelo. Fíjate el juego de palabras, Alberti, ascender al subsuelo. Y en todo eso ella pasa el exilio, pasa todo lo que pasa, pero nunca dejó de tener algo de felicidad en la vida. Todos los días tuvo un trocito que sea. Qué maravilla. Qué precioso mensaje, Carmen. Lamentablemente hemos pasado los minutos, pero ha sido un inmenso placer, como todos los miércoles, y nos encontraremos el próximo miércoles y tú dirás cómo seguimos, y será un placer. Sí, seguiremos con la Sin Sombrero. Con la Sin Sombrero. Tal vez no sean de tal vuelo como el de Maruja Mayo, pero en general todas han tenido un vuelo alto, alto, y para descubrir y verlo a través de tu columna, como siempre nos traes personajes maravillosos que vale la pena recordar y conocer también. Bueno, muchas gracias, será hasta el miércoles. Muchas gracias, Carmencita, un beso y hasta el miércoles. Vivencias.